verso 12. Y yo quiero leer bajo la autoridad del Dios Padre y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Yo voy a leer el primero y yo quiero que todos pasemos al 13. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No, yo no lo escuché, no, de verdad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Aleluya. Pues mis hermanos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero predicar en esta noche bajo el tema: estoy bajo ataque, pero firme. ¿Cómo es el tema? Gloria sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, yo quiero compartir este tema, ya que estamos en el tiempo preciso por el cual nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol, expresa estas palabras bajo una razón, bajo un motivo, bajo una circunstancia. Y aquí, en el capítulo 24, si nosotros pues leemos más adelante, vamos a ver aquí cómo la Biblia nos enseña sobre señales del fin. Cuando la Biblia no habla de señales, no está hablando de puntos específicos por el cual nosotros como creyentes debemos de estar alerta. Pero sobre toda esta parafernalia que en el capítulo 24 del libro de Mateo nos habla, allí nos presenta un sinnúmero de procesos y dificultades, problemas y batallas. Y el Señor, sabiendo de la rudeza de esta realidad, sabiendo que nosotros como seres humanos siempre tememos a enfrentarnos a las dificultades, a los problemas, a las vicisitudes que laceran nuestra vida, laceran nuestras emociones, laceran nuestras almas. Y es ahí que en el verso 13, cuando la Biblia habla, el que se persevere hasta el fin, este será salvo, dando a entender que tenemos que enfrentar todos los ataques y dificultades que la vida nos pueda presentar mientras estemos en esta tierra.
Pero cuando hablamos de perseverancia, esta frase subraya la necesidad de no desanimarse ni abandonar la fe en momentos de dificultad o persecución. Nosotros, mis hermanos, debemos de estar suficientemente claro que como creyente, como seguidores de Jesús, que se nos trazó una meta, un propósito, un plan, para que nosotros pues trilláramos, para que nosotros caminásemos, pero también tenemos que entender que ese camino estará lleno de escollo, de oposiciones, de problemas, de dificultades. Y nada de esto pues no puede detener, no puede amedrentar, porque nosotros tenemos una encomienda de parte de Dios. Y esa encomienda que nosotros tenemos de parte de Dios, también debemos de entender que vamos a tener grandes oposiciones. Vamos a tener fuerza contraria que se van a oponer, que se van a cruzar en el camino. Y esa fuerza contraria que se van a poner o se pone en el camino, tiene toda clase de herramienta para que nosotros, mis hermanos, nos echemos hacia atrás. Para que nosotros pues nos mantengamos bajo una esfera de cobardía. Para que nosotros pues nos paremos en el camino. Y esos ataques tienen propósito y tienen metas. Y es por ello que el Señor, entendiendo todas estas realidades en nuestras vidas, nos hizo entender bien claro que así como Él venció, nosotros también venceremos. Pero todos nosotros sabemos que el Señor tuvo que ser sometido a un arduo proceso. Tuvo que enfrentar grandes dificultades. Tuvo que presentar problemas. Y es ahí que cuando la Biblia nos enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando hablamos de multiplicarse la maldad, está hablando de que los problemas, la maldad, el pecado del hombre se ha de incrementar de una manera voluminosa. Y por haberse multiplicado la maldad, en otras palabras, que la presión cada día que pasa será mucho más profunda, la presión será mucho más evidente cada día que pase. Pero nosotros debemos entender que la Biblia, cuando habla de multiplicarse la maldad, está hablando de un incremento increíble de la inmoralidad, de la desvergüenza, de la rebeldía contra Dios, con la desaparición de las restricciones morales, la caracterizan, son características de los últimos días. Abundarán la perversión sexual, abundarán el feminicidio, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, la música impía, las diversiones lujuriosas. Todos esos pecados, todas esas realidades, la Biblia dice que se iban a multiplicar. Y por cuanto esas realidades se han de multiplicar, todos los que quieran vivir piadosamente en esta tierra adúltera y pecadora tendrá que padecer muchos dolores.
Y es ahí que los ataques son mortíferos. Y nosotros estamos llamados a mantenernos firmes independientemente de los ataques, no importa cómo sean ni de a dónde venga. Y vamos a estar desarrollando el por qué nosotros debemos estar firmes bajo los ataques. Los ataques tienen propósito claro. Los ataques tienen metas claras. Y nosotros como tales debemos, mis hermanos, de estar extremadamente claros de esta realidad. Ser perseverante significa persistir en seguir a Jesús, aun cuando se están enfrentando problemas, persecución, situaciones estresantes. Hay que perseverar, hay que mantenerse, no podemos desistir, porque la Biblia nos está hablando claramente que no es que usted pueda enfrentar problemas y dificultades, sino que la Biblia está diciendo el que persevere hasta el fin. Significa que cada uno de nosotros debe estar claro y debe estar decidido a enfrentar todas las adversidades que podemos llevar a cabo en esta tierra adúltera y pecadora. Es una situación donde cada creyente tiene que entender, no es tan solo empezar, sino que se debe terminar, porque cada día que pasa, los ataques se hacen mucho más patentes. Y nosotros como iglesia, como creyentes, debemos de estar claros que somos un ejército, que estamos bajo ataque, pero hay que mantenerse firme. Y el término perseverar hasta el fin no es tan solo perseverar, hay que perseverar pero en justicia, hay que perseverar y no doblarse, hay que perseverar y no defraudar a Dios, hay que perseverar y mantenerse firme, hay que perseverar y no retroceder, hay que perseverar y mantenerse firme y derecho. El término no es perseverar y dejarnos persuadir por las luchas y la batalla y desobedecerles a Dios. Está hablando de perseverar sin corromperse. Gloria. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Gloria a Dios, sí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, como creyentes, hermano, debemos de entender que hoy por hoy muchos creyentes no hemos entendido ni hemos comprendido que si de algo tenemos garantía es que vamos a tener muchos problemas. Y por lo visto, nosotros como creyentes no nos preparamos para confrontar los problemas. Porque cuando ellos llegan, actuamos como que si la Biblia nunca nos dijo a nosotros que íbamos a tener problemas. Y cuando llegan los problemas y las dificultades, ahí vemos los hermanos corriendo como palomas, corriendo como gallinas. Muchos quieren agarrar el bulto, otros quieren soltarlo, otros quieren embalarse. Gloria sea, otros quieren rendirse. Y a veces yo me pregunto si es que no han leído la Biblia, que si de algo hay garantía, es que vamos a tener problemas. Si de algo tenemos garantía, es que nos van a apoyar. Si de algo tenemos garantía, es que la Biblia nos dice a nosotros claramente que hay que mantenerse firme. Pero los ataques son más notables en un mundo lleno de oscuridad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso hoy vemos
vemos tantos creyentes heridos, creyentes destruidos, que tienen años y años y años y no pueden sanar porque alguien le hizo una verdad, porque alguien le provocó una situación. Y usted dirá: pastor, usted porque no sabe lo que fue que me hizo. Pastor, usted no sabe lo que ese le hizo a un hijo mío. Pastor, usted no sabe lo que ese le hizo a una hija mía. Usted porque no sabe el dolor que esto me hizo sentir. Usted no sabe lo que ese me hizo. Eso no puede cumplirse en usted. Hay que perseverar con un corazón sano. Porque la Biblia dice: sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La maldad se ha infiltrado dentro del pueblo. Y es por ello que hay muchos creyentes que no actúan como creyentes. Muchas veces tú le perfilas el odio. Muchas veces le perfila la frustración. Muchas veces le perfila el rencor. Muchas veces le perfila la ansia de venganza. Porque no han entendido claramente de que la Biblia dice: el que persevera. Pero hay que perseverar en justicia, en paz y en santidad. Hay que perseverar sin doblarse. Hay que perseverar siendo representante digno del cielo. Hay que perseverar siendo representante de Dios. Y a su nombre gloria. Y a su nombre. Nosotros como creyentes debemos de saber que tenemos un gran desafío. Y es por ello que el Señor nos dijo: yo me voy y lo dejo a ustedes como oveja en medio de lobo. Cuando usted analiza y escudriña lo que el Señor nos quiso decir, cuando usted analiza la característica de un lobo y analiza la característica de una oveja, usted dice: ¿pero qué fue lo que el Señor quiso decir? Que nos deja a nosotros como oveja en medio de lobo. Todos nosotros sabemos que una oveja en una selva, una oveja en medio de esa fiera, todos nosotros sabemos qué le va a pasar. Ahora nosotros nos preguntamos: ¿qué fue lo que el Señor quiso decir? Que nos deja a nosotros como oveja en medio de lobo. El Señor no está hablando de la característica feroz de esta generación. No está hablando de la característica destructiva de los hombres. No está hablando de su condición de los hombres. Donde Timoteo allí no habla de esa característica de los hombres, que serán implacables, serán destructivos, serán intemperantes, amadores del mal, amadores de la maldad. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando la Biblia dice que nos deja como oveja, tenemos toda la característica, o debemos tener la característica de oveja, porque muchos tienen el nombre de oveja, pero nunca actúan como oveja cuando llega el problema. Muchos tienen el nombre de oveja y cuando llega el problema actúan como fiera y actúan como cabra. Y a su nombre gloria. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cómo usted va a perseverar hasta el fin? ¿Como oveja o como cabra? Como oveja. La oveja no es un animal ofensivo. La Biblia dice que Jesús era un manso cordero. Y cuando lo atacaron, no abrió su boca. Y a su nombre gloria. No abrió su boca.
persevere hasta el fin, este será salvo. Porque como los problemas y el pecado se ha incrementado de una manera tan terrible, y estamos totalmente presionados, estamos en un ring sin cuartel, no es fácil mantener la firmeza. Cuando esto pasa, muchas veces viene el desacierto, se pierde el ánimo, vienen las ganas de soltar todo y embalarse. Muchas veces decimos, ya yo no aguanto esto, ya yo no aguanto el dolor, ya yo no aguanto el sufrimiento. Yo estoy esperando en Dios, pero si Dios no llega a tiempo, yo tendré que ejecutar con mis propias manos. Yo estoy esperando en Dios, pero que si Dios no llega, yo tendré que accionar. El problema no es si Dios llega o no llega, es que hay que perseverar. Hay que mantenerse firme esperando en Dios. Porque hay que perseverar. Porque la Biblia dice que las aflicciones presentes no se pueden comparar con la gloria venidera. Nosotros abrigamos una esperanza como hombre de Dios. Y el sello del hombre de Dios es el sufrimiento. El sufrimiento es el sello del creyente. El sufrimiento, el dolor, gloria sea el nombre del Señor, es el sello. Aleluya. Porque el mismo Señor nos dio ejemplo de dolor y sufrimiento. Y un momento cumbre de su vida estuvo al punto, pensó, aleluya, de volverse y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, el dolor es fuerte, el sufrimiento es fuerte, lo que me espera es fuerte, lo que estoy pasando es fuerte. Yo no puedo con esto, yo no sé lo que voy a hacer. Hermano, tengo una buena noticia para usted. La carga y los ataques que usted está llevando, usted puede con ella. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor dijo claramente, gloria sea el nombre del Señor, que Él no nos pone esa carga que nosotros no podemos llevar. El peso que usted tiene es porque usted lo puede llevar. Dios lo que quiere es que nos mantengamos firmes aún bajo el ataque, porque cuando nos mantenemos firmes sale el aroma de perfume de Jesucristo, sale el aroma del creyente. Ese dolor y ese sufrimiento en perseverancia, hay un Dios en el cielo que está observando, hay un Dios en el cielo que está mirando, que hay un siervo o hay una sierva que ha aprendido a padecer por la causa de Jesucristo, ha aprendido a sufrir por el evangelio de Jesucristo. Pero muchas veces estamos en el tiempo, mire, y es algo como paradójico. Estamos en el tiempo cuando el creyente debiera crearse una coraza espiritual. Es en el tiempo donde el creyente está más sensible. A su nombre, gloria. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, vamos a ver allí, hermano, cómo los hombres de Dios, el sufrimiento para ellos era una honra. ¿Estamos acá? El sufrimiento para ellos era un privilegio. La Biblia dice que Herodes empezó a maltratar a los discípulos y allí mataron a Jacobo. Y dice la Biblia que Herodes
Y el pueblo vio a bien lo que hizo. E inmediatamente agarró a Pedro y lo metió preso. Y dice que agarró 4 escuadrones de 4 hombres. Si lo calculamos, nos damos cuenta que agarró 16 soldados para custodiar a Pedro. Y no tan solo para custodiarlo, sino que lo meten en la cárcel, lo más adentro lo meten allá. Pero más allá de tenerlo custodiado, para él dormir, tenía que dormir encadenado con soldados. Y allí mataron a Jacobo, y los discípulos, los creyentes, tuvieron que esconderse, estar en una casa, mientras Pedro estaba preso. Sorpresa. Era un ambiente perfecto para que la iglesia de ese tiempo estuviese llorando. Era un tiempo perfecto para decir, tenemos que callarnos. Y la Biblia dice que ellos estaban reunidos en una casa. Y allí, mientras Pedro estaba preso, dice que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Por qué hacían oración sin cesar? Porque era una iglesia que había aprendido que el sufrimiento y el dolor y la persecución, que el alma por excelencia es conectarse con el cielo. No era una iglesia que cuando tenía el problema empezaba a lamentarse y a quejarse. No era una iglesia que empezaba a lloriquear. Era una iglesia que sabía lo que tenía que hacer cuando el diablo lo estaba atacando. Era una iglesia que sabía lo que tenía que hacer cuando el infierno lo estaba atacando. Y la Biblia dice que allí hacían oraciones intensamente. Y haciendo oración intensamente, usted sabe lo que pasa, que Dios desciende a su favor. Y la Biblia dice que Pedro, estando preso allá, custodiado, dice que se apareció un ángel. Es lo que se provoca cuando un hombre está en dolor y está bajo ataque, está en sufrimiento. Es un hombre que en el cielo se abre. Cuando un hombre está bajo ataque, es un hombre vulnerable o se siente vulnerable, pero no sabe que hay un ejército del cielo que pelea a su favor. Y la Biblia dice que cuando Pedro estaba allí en la cárcel, custodiado, con grillo, alta seguridad, la Biblia dice que de repente la iglesia orando, la iglesia gimiendo, en los cielos se abrieron y apareció un ángel lleno de luz y se apareció en la cárcel. Y cuando se apareció en la cárcel, la Biblia dice que de repente se cayeron las cadenas. Pero no tan solo se cayeron las cadenas. El ángel le dijo: Pedro, levántate, cíñete la sandalia y cúbrete con el manto. ¿Por qué Dios mandó a su ángel? Porque cuando una iglesia ora en el dolor, en el sufrimiento, el diablo y los demonios tienen que separarse, porque el Señor dijo que estaría con nosotros en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del llanto. Aunque tú no lo ves, Él está ahí. El hombre que no había alternativa, para Pedro no había solución. No había, mira, hay un momento en la vida que usted mira por el norte, por el sur, por el este y por el oeste y usted no ve solución. Y lo más grave del problema, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente mira por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, pero no miran para arriba. Y a su nombre gloria. Hermano, mira lo que hace Dios. Mira lo que hace Dios cuando usted está bajo ataque. Hermano, mire, yo no sé si cuando usted está bajo ataque, por lo menos cuando yo estoy bajo ataque, mis oraciones no es igual como cuando yo estoy en bendición tranquilo. Mi oración es más desesperante.
sale del alma. Mi oración sale de lo más profundo. Me siento como más sincero con Dios, porque que no tengo escapatoria. Es como cuando Dios le cierra la puerta de atrás a la de adelante y le cierra la ventana. Y a su nombre, cuando usted ve que usted no puede salir por ningún lado, utilizó toda su estrategia y no puede, entonces dice: Dios mío, solo me queda tú. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y cuando el ángel le dice: Pedro, levántate, ¿qué pasó? Punto número 1. ¿Qué pasó? Se rompieron las cadenas. ¿Qué pasó? Las custodias no se dieron cuenta. Va mirando. Se ciñó la sandalia, se levantó, camina, pasó la primera puerta, pasó la segunda puerta, y en cada puerta habían custodia. Estamos aquí, mis hermanos. Pero el hombre lo dijo: cúbrete con el hermano. Dios te quiere cubrir con el monto. Anda, Jehová. Cúbrete con el manto. Cuando te cubre con el manto, el diablo pasa y no te ve. Anda, Jehová. Los demonios te andan buscando y no te ven. No que hay muchos demonios, no que el problema está difícil. No. Había muchos guardas. Estaba con cadena, todas las puertas estaban cerradas. Y el ángel le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Y era tan real que el hombre pensaba, se hacía así: es durmiendo que estoy. Él se hacía así. Oye, ¿estoy durmiendo o estoy soñando? Y el hombre pasó la primera puerta. Hermano, mire, cuando la presencia de Dios está con un hombre, es una cosa increíble. Nosotros, porque hemos tergiversado la cosa, los problemas y la batalla, esas son las herramientas que Dios utiliza, hermano, para forjar nuestro carácter, para Dios glorificarse. Dios glorificarse. Porque cuando mataron a Jacobo, pero Jacobo, la muerte de Jacobo, oiga bien, la muerte de Jacobo fue una bendición para el pueblo, y a su nombre gloria. Y Pedro pasó la primera puerta, pasó la segunda puerta. Hermano, ¿usted sabe qué dice la Biblia? Cuando iba pasando por la última puerta, que dice la puerta. Ay, no sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. No importa que el diablo haya cerrado la puerta. No importa que haya cerrado la primera puerta. No importa que haya cerrado la segunda puerta. No importa que haya cerrado la tercera puerta. Sigue orando que algo va a pasar. Sigue clamando que algo va a pasar. Sigue orando que pronto se va a manifestar lo sobrenatural. Sigue orando que lo que el hombre no podía hacer, sigue orando que Dios lo hace. Usted sabe lo que pasó, que mientras Pedro estaba en el problema, no había una iglesia ociosa con un control en la mano. Anda, no había una iglesia ociosa, sino que la Biblia dice que todos unánime, la iglesia juntos, todos juntos hacía un clamor. Y cuando el pueblo hace un clamor en el cielo, nadie se puede quedar indiferente. Hermano, él iba con el manto. Cúbrete con el manto. Él iba, y cuando llegó a la última puerta se abrió. Y la Biblia dice que él seguía caminando con el ángel. Y cuando el ángel lo vio afuera, dice la Biblia que el ángel se le dio y se fue. Y cuando Pedro vio así, se embaló huyendo y fue a la casa de María, donde estaban ellos orando. Y allí Pedro, amén, pero allí habían cristianos que se parecen a lo de ahora. Gloria sea el nombre del Señor. Se parecen a lo de ahora, que nosotros oramos por el narcotraficante, oramos por el drogadito, oramos por el ladrón, oramos por el homosexual, y cuando se convierten a la iglesia y se sientan al lado de un hermano, el hombre se para y se va de ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Y a veces se convierte en narcotraficante y usted dice: ¿y será en serio que se convirtió? Se convierte en ladrón, dice en serio ese tipo, dice él se convirtió, pero cuídate de ese tipo. Y estamos orando, Entonces estamos orando y no creemos por lo que estamos orando. Porque cuando Pedro llegó, tocó la puerta, la muchacha lo vio. Oye,
volvió, cerró y se paró para arriba. Y le digo, oiga bien, Pedro está allá afuera. Y los que están orando dijeron, ese no es Pedro. Eso es algún... Ahora yo me hago una pregunta, ¿por qué era que ellos estaban orando? Y la gente, ¿qué es ese Pedro? No, tú viste visión, no. Ese debe ser un ángel. Oye, pero mire, si usted lee bien, Pedro desesperado tocando porque un hombre que... La muchacha lo vio. Y el hombre dice, toca y toca, oye, me van a ver. Hermano, y cuando ellos bajaron, que vieron a Pedro en la puerta, Pedro le contó todo lo que había pasado. Pedro le dijo, el Señor mandó un ángel en el momento más difícil, cuando no había alternativa, cuando no había solución. Hermano, la iglesia de Dios tiene poder. La oración del justo puede mucho. El único problema que nosotros tenemos es que oramos por tantas cosas y no creemos por nada de lo que oramos. Gloria sea el nombre. Oramos por tantas cosas y no creemos que lo que Dios puede cumplir por lo que nosotros oramos. Oramos por las cosas y lo vemos más difícil. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que entender que no hay un problema en esta tierra que Dios no puede solucionar. No hay un problema tan grave en este planeta Tierra que Dios no pueda solucionar. Lo que pasa es que hay que mantenerse firme aunque estemos bajo ataque. Hay que mantenerse. Gloria, porque la Biblia nos dice en el mismo Hechos capítulo 16, donde metieron a Pablo, gloria a Dios, y a Sila, los metieron en la cárcel en Filipo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó con ellos? La Biblia dice que allí lo metieron en el calabozo, en el lugar más adentro. A ellos lo golpearon, lo laceraron, lo vejaron. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando lo metieron en la cárcel, cuando estaban bajo ataque, en el dolor, en el sufrimiento, ¿empezaron a quejarse? No. ¿Empezaron a maldecir? No. Empezaron a decir, cuando yo salga de aquí me lo van a pagar una a una. No. Cuando salieron de aquí, no te apures, que algún día yo salgo. No. ¿Qué dice la Biblia? Eran hombres y mujeres confiados, que habían aprendido a depender y a confiar en Dios. Confiar en Dios no es tan fácil. No es fácil confiar en Dios. Tú pasando un proceso, mirando lo contrario, y tienes que creer lo contrario. La Biblia dice que ellos estaban allí, en el lugar más adentro del calabozo, heridos, amén, lacerados, gloria a Dios, lleno con presos, delincuentes, tigres. Y allí la Biblia dice que algo aconteció. La Biblia dice que algo pasó. La Biblia dice que la atmósfera se transformó allí. El ambiente se transformó porque un hombre lacerado, un hombre herido, un hombre en sufrimiento levantó su mano y adoró. Cuando el hombre está en yo no sé qué es lo que pasa cuando un hombre está en batalla. Yo no sé lo que pasa cuando una mujer está en batalla. Yo no sé lo que pasa cuando un hombre suelta su lágrima en el altar. Cuando una mujer suelta su lágrima en el altar. Yo no sé lo que pasa, pero yo lo que sé que algo pasa en el mundo espiritual cuando estos hombres, dice la Biblia, que empezaron a cantar un himno. Y cuando empezaron a cantar el himno, la atmósfera se transformó. Y cuando la atmósfera se transformó, dice que el Dios Todopoderoso removió la prisión, removió la celda, que los cimientos se movieron. Cuando un hombre ora, Dios remueve los cimientos del infierno. Dios remueve los cimientos de la cárcel. ¿Usted sabe por qué? Porque los hombres no se empezaron a quejar. Los hombres no empezaron a cuestionar. No empezaron a decir, ¿por qué a mí? Que yo no me merezco esto. Ellos no empezaron a decir. Ellos entendían que estaban en el proceso y tenían la llave del proceso, que fue clamar. Y cuando clamaron, Dios obró. Bajo ataque pero firme. Mire esos hombres. Mire la firmeza de ellos. Eso es lo que te estaba bajo ataque. Mano, yo
al Señor, yo no sé qué maldad tan grande que yo estaré pagando. Hay cristianos que dicen, yo no sé qué maldad tan grande yo estaré pagando. Y dice que ellos estando allí, Dios removió, hermano. Y cuando Dios removió la cárcel, ¿sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se abrieron? ¿Qué se abrió? Rompieron cadenas, se abrieron las puertas, hermano. ¿Usted ve cómo es el asunto? ¿Usted ve cómo se abre la puerta? ¿Usted ve cómo Dios abrió la puerta? ¿Ustedes se dieron cuenta cómo Dios abrió la puerta? Dice, cuando abrió la puerta. Los otros, cuando Pedro, no cogieron la misma suerte. Porque Herodes, cuando Pedro salió, al otro día en la mañana, hermano, fue que se vio lo grande que pasó. Fíjense lo grande. El hombre tiene 3 secciones de custodia. 4 en la cárcel. Y él metido en una cárcel, amarrado con cadena, con una seguridad. Lo grande. Cuando llega el otro día, con el que él estaba amarrado, está roncando ahí mismo. Oye, cuando chequearon, la esposa dice, por aquí nadie puso la mano. ¿Y cómo fue que esto me salió? Está bien, no hay problema. Siguieron caminando. A la otra seguridad le dijeron, ustedes no vieron a... Pero vea acá, nosotros pasamos la noche entera despierto aquí y nosotros no nos vimos qué pasó. No hay problema. Pasaron a la otra puerta y miren, y el hombre que estaba de dentro. Digo, bueno, yo no sé por qué este hombre pasó. Cuando fueron a la otra puerta, ¿y quién era que tenía la llave de la puerta de máxima seguridad que era última? Yo no sé. Herodes lo investigó y dijo, bueno, ¿eso es lo que pasaba en aquel tiempo cuando un preso se le iba? ¿Quién sabe qué le pasaba? Ellos tenían que pagar por su vida. Y sabía que Herodes se lo llevó por la vía del ponche. Pero en el caso de Pablo y Sila, cuando Dios abrió los cimientos de la cárcel, algo pasó. ¿Qué pasó con el carcelero? ¿Qué hizo la Biblia? Agarró una espada y dice, no me van a pasar a mí como le pasó, y es fácil. Agarró una espada, ¡ey! ¡Detente! Que aquí están los hombres de Dios. Aquí están los hombres de Dios. Los hombres de Dios no corren, están aquí enfrentando la situación. No te mates que estamos aquí. El hombre tembloroso y dijo, mire, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? Iglesia, no importa, no pierda tu identidad porque esté bajo ataque. Hay que mantenerse firme. 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 Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Firme. Si nosotros tuviéramos ese concepto, si tuviéramos esa mentalidad, nuestra vida en el Evangelio fuera muy diferente. Porque yo no sé quién fue que nos enseñó que el Evangelio de una manera está en bonanza y está bien. En batalla. Pero dime, bendecido y prosperado. ¿Qué pasó ahí? Le apagaron el fuego. Hermano, miren, y con esto voy a terminar. Por eso es que la iglesia primitiva, el diablo le fue tan difícil. Lean la Biblia para que usted vea la lucha que cogió Satanás con esa gente. Hermano, mire, el diablo cogió lucha con esa iglesia primitiva que usted no se lo imagina. ¿Usted sabe por qué cogió lucha? Oiga, por qué cogió lucha. Oiga, porque el diablo cogió lucha. Usted sabe lo grande que era una gente que el diablo le daba palo y palo y ellos contentos. Ay, gracias, Señor, que estoy padeciendo por tu causa. Ay, gracias, Señor, que estoy padeciendo. Estoy contento. Y el diablo dice, oye,
Y el diablo dice, no te apures. ¡Pam! Lo mataba por freco, lo mataba. Pero ¿qué pasa? El negocio no le daba. Cuando el diablo agarraba su calculadora, maté 10, se convirtieron en 50. Esos números no me dan. Lo metían en el coliseo, tiraban las mujeres y los niños, la fiera, y era un espectáculo. Y mientras el público estaba había gente que decían, ¿qué es lo que tienen esa gente? Que vienen los leones y ellos se le paran a los leones, haz lo que tú quieras. Que vienen la fiera y se paraban, hagan lo que no corrían, hermano. Y la gente se decía, ¿qué es lo que tiene esa gente? ¿A quién es que esa gente le sirve? ¿A quién es que esa gente le sirve? Le decían, niega a tu Dios. Dice, ¿cómo he de negar a mi Dios si me ha hecho tanto bien? El infierno se estremecía. El diablo no sabía por dónde iba a agarrar esa iglesia primitiva. No sabía por dónde darle. No, él nunca entendió a esa gente. No lo entendió de una manera tan tal que a muchos le arrancaron la cabeza. Lo descuartizaban. Oiga la muerte de esa gente. No voy a pensar que esa gente murió en una cama con aire acondicionado. Y nosotros, que cuando allá se paselita. Esa gente no murió con esa comodidad, ¿no? Esa gente no le pudimos cantar eso, no se le pudo cantar eso himno cuando allá se paselita. A esa gente eran concierras que le hacían así, mire. A esa gente, mire, lo descuartizaban. Descuartizado, así, cabeza por un lado, pie por otro lado y todo por otro lado. Ese negocio, el diablo dijo, ya yo sé. Yo no voy a entrar en ese negocio, ahora yo lo voy a matar dentro de la iglesia. Ellos ahora, el diablo dice, estos cálculos no me dan. Porque en esa época la gente se iba a partir en la silla por ramillete, así mira. Por ramillete. Por ramillete. Y la Biblia nos dice, hermano, la cantidad de personas que en secreto le servían a Jesús. Autoridades. Hermano, centuriones, gente con posiciones. Seguían. ¿Usted sabe por qué? Hermano, mire, cuando un hombre está en proceso, cuando una mujer está en proceso, y en el barrio ven que ese hombre está pasando, esa mujer está pasando por un proceso, y ven esa tranquilidad y esa paz, eso genera un problema en la vida del que ve. Pero el diablo ahora ha cambiado de estrategia, agarró su calculadora, este negocio no me da, porque yo lo que estoy haciendo es mandar a esta gente para el cielo en Brickstyle rapidísimo. Esa gente no están cogiendo lucha, no están de nada. Entonces lo que están dejando un ramillete de gente que lo están siguiendo. Voy a cambiar el negocio. Yo lo voy a matar, pero lo voy a matar sentado en un banco en la iglesia ahí. Y a su nombre, hermano, yo lo voy a dejar hasta aquí. Vamos, pero antes de dejarlo muerto, lo vamos a resucitar. Hermano, bajo ataque, pero firme. Bajo ataque, pero firme. Bajo ataque, hermano, mire, yo siento como en el mundo espiritual, los demonios están diciendo, eso lo vamos a ver. Bajo ataque, lo dijeron menos gente ahora. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor. Dios es bueno, mis hermanos.